Bueno, pues esta semana sale en Proceso un reportaje amplio sobre el asunto de estas empresas vinculadas a lo que representó la quiebra de Mexicana de Aviación. Salvador Mejía ha sido lector de Proceso. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Querido Luis, muy buenos días. Es bueno tenerte de regreso. No, hombre, al contrario. Qué bueno verte, señor. Hombre, caray. Cuéntanos. Proceso. Proceso, Mexicana, Electra, Ricardo Salinas, Grupo Posadas, Felipe Calderón. ¿Me faltó alguien? ¿Me faltó? ¿Me habrá faltado alguien? Luis, cuando hablamos de corrupción, insisto en esta idea, hablamos siempre, nuestra cabecita loca siempre se vincula con el gobierno. Pero es claro que la corrupción para que ocurra, necesita de un binomio gobierno con iniciativa privada. Pues creo que es algo, ya es lógico, tiene que entenderse como tal. Y Proceso nos obliga a replantear esta idea, porque ya muchos ayeres nos da una actualización, nos recuerda de lo que puede ser uno de los más grandes fraudes en la historia empresarial mexicana, con algunos momentos, con algunas intervenciones del gobierno de Felipe Calderón. Para quien sea demasiado joven, le recordemos que había una línea que era no solo la mejor de México, Mexicana de Aviación, sino una línea aérea con un reconocimiento internacional notorio, que tenía muchas rutas, México, Europa, Estados Unidos. Era una línea aérea de excelencia, pero que cayó en manos de empresarios que se dedicaron a sangrarla, a obtener de sus fondos todo lo que pudieron. La dejaron en los huesos, la dejaron en cedos, le chuparon la sangre, la desmantelaron y la vendieron. Pero fíjate que si la dejo hasta ahí, Luis, pues tú me dirías, y cualquiera me diría, oye, pues no, a mí no me suena diferente de cualquier historia de terror de Wall Street, ¿no? Hay muchos empresarios que se dedican a eso, ¿no? Y que le costó la chamba a mucha gente, que le costó su estilo de vida a mucha gente. Muchas personas, tal vez, Luis, de esa última generación que ni tú ni yo somos parte de. No, bueno. Pues, tú menos que yo. No, tú menos que yo. Pero es porque conocí gente, pilotos, muy bien en México. Conocí aeromosas, conocí personal que se había jubilado, o sea, es de las últimas generaciones que alcanzaron a jubilarse y perdieron de un día para otro su sustento, ¿no? Y otras tantas cosas. Pero Luis, no solo estamos hablando de eso, tenemos también ya que hablar de cómo fue que llevaron a la nada a esta empresa. Este reportaje de Proceso me parece de lo más oportuno, de lo más interesante, porque nos está planteando cómo fue que Grupo Posadas y su mero, su mandamás, el que decidía todas las acciones, Gastón Azcárraga, gracias. ¿Cómo fue que ¿cómo le hizo? ¿Qué acciones llevó a cabo? El crear empresas fantasma. Fue de los primeros. Fue de los primeritos. ¿Qué? Punta de lanza. Ajá. Ojo, no lo dice tu servidor, eso está quien quiera leer el reportaje, ahí lo podrá constatar. Gastón Azcárraga y su gente lo que hacen es, porque también menciona a muchas personas de mucho nivel, muchos empresarios, crean empresas fantasmas, empresas cascarón, a las que les empiezan a meter activos intangibles por parte de Mexicana de Aviación. ¿Qué es eso, decir, activo intangible? Hay cosas que ves y hay cosas que no ves. ¿Qué puedes ver? Un avión. ¿Qué es lo que no puedes ver? Los slots o los horarios en los cuales puedes volar a Estados Unidos, a Cancún. Las rutas, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces empiezan a crear estas empresas fantasma, estas empresas que están vacías. Imagínense una cajita de madera, le pones un moño y me dices que son acciones de la empresa, pero cuando tú la abres, resulta ser que no tiene nada, pero a mí me la vendiste a un precio bárbaro. Gracias a estas empresas se crea un fondo, me parece, de 613,487,000 pesos. Ese es el monto, al parecer, que contenían todas estas acciones fantasma. De cosas intangibles. Intangibles y que no tenían realmente un valor intrínseco al valor de la aerolínea. Esas acciones son compradas por diferentes empresas. Una de esas empresas resulta ser que es Grupo Electra, de Ricardo Salinas, quien ya se peleó ahí también con
a través de redes sociales, uno de sus nuevos hobbies de don Ricardo. Sí, ayer, ¿no? Antier. Fue hace como 3 días, me parece. Ajá. Sí, pues cuando salió el reportaje el sábado. Si no se peleó y les de arroba a arroba. Sí, sí estuvo duro. Ahí se los puso en Twitter. Se puso bueno. Sí, se puso bueno. Pero lo que importa aquí, Luis, es que de pronto Grupo Electra compra este paquete de acciones, lo cual posteriormente le permite a Electra, fíjate nada más, le permite deducir 34,022 millones de pesos. ¿No que costaban 600 millones? Ese fue el boquete que mató a Mexicana. ¿Cómo? Ese fue el boquete, porque cuando generan estas acciones fantasma, eso es lo que le da en la torre a las finanzas de Mexicana de Aviación. Esas acciones, dentro de esas empresas vacías, de esas empresas de papel, precios que realmente no eran nada. Y al fin, ¿qué ocurre con esto? Carísimo. Vende un papel carísimo que no tenía razón de ser, que era falso, y con eso le genera, y empiezan a vender otros activos. Y eso le da en la torre a las finanzas de la empresa. Okay. Esa es una parte, y creo que me adelanté un poco, Luis, pero esa es la parte en la cual Gastón Azcárraga y todo su equipo y todos sus asesores y todos sus asociados le empiezan a meter gastos absurdos a Mexicana. Te estoy hablando nada más de uno, porque estas acciones es una parte tan solo. Empiezan a crear otras empresas que les brindan servicios a Mexicana que no necesitaban. Ejemplo, cambian un sistema de compraventa de boletos, cambian de compañía. Oye, pero nosotros ya teníamos uno que funcionaba. No, ahora los vamos a vender con este. Y para poder utilizarlo hay que contratar a la empresa JW59. Que resulta ser propiedad. Propiedad. Por eso le digo, Luis, al auditorio, cuando hablemos de corrupción, también pensemos en las mujeres y los hombres del sector privado. Que vienen bien vestiditos del sector privado, ¿no? Y entre esas, Luis, 50 cosas que realizó el equipo de Gastón para poder drenar los recursos. Al día de hoy, pues Gastón sigue dado a la fuga en los Estados Unidos, pero ahora sí, permíteme regresar a la parte de Grupo Electra. Grupo Electra realiza esta operación que le permite hacer una deducción. Esto sí ya es un poquito complicado, pero considera que hay una pérdida por enajenación de acciones que le permite plantear ante el SAT una pérdida de 34,022 millones de pesos. O sea, ahora, pero yo insisto, ¿no que lo pagó en 600 millones? ¿Qué? ¿No que había pagado? No, pero esto es lo que él logró. Él compra, pero luego él presenta una deducción por una supuesta pérdida. O sea, como si hubiera sido muchísimo más. Exactamente. Okay. Digo, con las triquiñuelas de contables que aplican medio mundo, con los usos y costumbres, al final lo que Grupo Electra dice es, yo tengo una pérdida por 34,000 millones. Ajá. Aunque realmente había tenido una erogación. O tal vez ni siquiera la tenía. Tal vez ni siquiera la tenía. Pero, ¿qué crees? Lo importante no es eso, Luis. Lo importante es que contra este reportaje, el SAT de Enrique Peña Nieto, desde el inicio de la administración de Peña Nieto, le dicen a Electra, esta deducción que tú nos estás planteando no va, no camina, no corre, no vuela. Y tienes que pagar. Y nunca lograron hacerle válido esa determinación. Le piden información, siempre a la defensiva, como es costumbre, como debe de ser. Le piden información y desde Aristóteles Núñez, nuestro amigo Aristóteles, él le dicen a Grupo Salinas que ustedes tienen que pagar tanta lana. Nos tienes que pagar esta lana, no la tienes que pagar. Pues Aristóteles no logró cobrarles. Le siguió Santín Quirós, tampoco logró cobrarles. Y aquí es cuando la cosa se empieza a poner, Luis, bien Raquel Buenrostro. Bueno, iba a decir yo. Y Raquel Buenrostro. Se pone interesante, pero no me dejaste poner la música tenebrosa. Llega Raquel Buenrostro. Tal vez, yo creo que después del famoso jefe del SAT, mi memoria post-COVID, damas y caballeros, es tremenda. La de el jefe del SAT de Vicente Fox. Ahorita me voy a acordar el nombre. Es de las más temidas, Raquel Buenrostro, más allá del primer personaje. No logró cobrarle, no obstante que que bajo su control tiene la reforma penal fiscal del 2019. No obstante eso, pues, ¿qué crees? Gonzalo, si estás buscando el nombre, Luis, es No, tú sigue. No, yo le sigo hablando. Sí. No obstante que Raquel tiene bajo su control
las herramientas más poderosas como lo son O sea, la hoy lo reforma debe. penal fiscal del 2019. Esto que dedujo por las acciones de Mexicana, el SAT no lo reconoce. No lo reconoció. Pero Se está van en a pleito. juicio. Se Ajá. van a juicio. Ha perdido Grupo Electra todo. Y viene en proceso, muy Y documentado. viene Ajá. terriblemente documentado, ¿eh? Y no es la primera, hay, Sí. hay varios reportajes. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando resulta ser que ha perdido Electra todos los juicios para no tener que pagar esta cantidad? No ha pasado nada. Ok. Entonces es obligatorio que nos preguntemos, ¿cómo es posible? Porque pues hay un marco referencial. ¿Cómo es posible que el gobierno del presidente de la República, a quien le deseamos pronta recuperación, Ujú. se haya ido en contra de personas como los Alemán? Sí, claro. Por Con un el asunto tema Interjet. idéntico, Muy por parecido, Interjet. claro. Por un tema idéntico, pago de impuestos. Y que están en Francia, ¿no? y que están fugados. Y que no se vayan en contra de Ricardo Salinas cuando tienen 34 mil millones de pesos a cobrarle. Ujú. ¿Cómo es que Raquel Buenrostro no ha sido, siendo la dama de hierro que es, Ujú. no ha logrado cobrarle? ¿Cómo es que a un miembro del Consejo Asesor sí le inicias una carpeta de investigación, sí le giras una orden de aprehensión y a este otro, otro no? no? Y aquí es donde se complica cuestiona todavía mucho en el más, Luis. reportaje, claro. Y se complica todavía más. Contra los datos que trae Proceso, es inevitable plantearte lo siguiente. Si resulta que Grupo Electra y Ricardo Salinas deben esta millonada por la compra-venta de acciones Ujú. y derivado de la Sí, de cual Mexicana. generaron una pérdida por Mexicana de Aviación, y hay una quiebra de Mexicana de Aviación y las personas perdieron su empleo y se determina que hubo una confabulación para que la empresa quebrara y quedarse con los activos, me pregunto si no, derivado de eso, no habría algún tipo de fraude. Y si hay un fraude y hay una evasión fiscal, ¿por qué no hay una investigación por delincuencia organizada, por lavado de dinero, conforme a los usos y Claro. costumbres de esta administración? Esta investigación de Proceso, Luis, está tan documentada que debería obligar a las mujeres y hombres del presidente a revisar qué está ocurriendo, qué ocurrió Claro. con Mexicana y qué ocurrió con la actuación de Ricardo Salinas, de todo Grupo Posadas, de Grupo Electra. Pues son datos que están ahí, Luis. Salvador Mejía, te seguimos en tus redes sociales. Cualquier cosa, @ESE_Mejía, y también sigan a Proceso. Yo no Sigan- dije nada, lo dije sigan a Proceso. Proceso. No, es que de hecho está ahí, o sea, Está está en muy Proceso. documentado. Solo analizamos. Fue la portada de Proceso y échele un ojo porque la edición la verdad está muy interesante y el reportaje pues vale mucho la pena tenerlo ahí en consideración. Mil gracias, querido Salvador. Querido Luis. Las 7:28 minutos.